Esta es la agenda que vamos a tocar el día de hoy. Y bien, hay que comenzar mencionando que los sarcomas uterinos son un grupo heterogéneo de tumores mesenquimales, los cuales van a comprender menos del 1% de las neoplasias malignas ginecológicas. Dentro de las generalidades podemos ver que son tumores heterólogos, sus histologías son muy diversas, hay una ausencia de factores de riesgo claros, entonces eso por lo tanto nos hace un poquito difícil el abordaje. Se caracterizan por un crecimiento rápido, son enfermedades que la enfermedad metastásica, perdón, la vamos a poder encontrar en un corto periodo de tiempo y el origen de ellos se dice que viene del mesodermo, entonces podemos tener tumores con epitelio estromal, fibra muscular y del tejido conjuntivo. Según la epidemiología de datos del CIR, ellos reportan que para el 2020 tenían documentados cerca de 59% de leiomiosarcomas, específicamente estos en mayor frecuencia, los sarcomas en un 33% y otros en un 8%. La incidencia máxima de presentación de esta entidad va a ser entre los 45 y los 54 años. Sin embargo, nosotros vamos a ver que del 3 al 8% de todas las neoplasias uterinas corresponden a los sarcomas. En nuestro país, desafortunadamente, no tenemos datos crudos que nos hablen de esta neoplasia. Sin embargo, se dice que no discierne a lo que se expresa a nivel mundial, es decir, del 3 al 8% de los cánceres malignos del útero, y la incidencia la vemos que anualmente va a ser un caso por cada 10,000 o uno por cada 50,000, siendo el leiomiosarcoma el más común. Las histologías, pues bien, según el Colegio Americano de Patólogos de Sarcomas Uterinos del año 2014, nos engloba que el leiomiosarcoma pues es el más prevalente con un 60%, seguido del sarcoma del estroma endometrial de bajo grado con un 25%. Le sigue en importancia los sarcomas del estroma de alto grado y posteriormente los adenosarcomas. Aquí podemos ver en la tabla cómo se desglosa y se subclasifica según el tipo también histológico del que estemos hablando. ¿Y cuáles son los factores de riesgo reconocidos hasta el momento? Bien, si no están claros, lo que se ha estudiado es que el tamoxifeno otorga un riesgo relativo de un 3,0%. Sabemos que es un modulador selectivo de receptores de estrógeno a nivel periférico, pero no va a actuar hacia nivel del útero. El antecedente de una red pélvica, pues este va a otorgarnos un riesgo de un 5 o un 10%. El consumo de ACO, sin embargo, no está tan estimado exactamente cuánto la frecuencia y cuánto la duración. Pacientes con obesidad, pacientes con síndrome metabólico, pacientes con antecedente de raza negra, pues también puede ser afectas. Y sí, se sabe que también está ligado al síndrome de Lynch, el síndrome de Li-Fraumeni, por el hecho de que la mutación en P53 se ha encontrado hasta en el 30% de los leiomiosarcomas y también en los pacientes que tienen afectación del gen del retinoblastoma. Iniciando con el leiomiosarcoma, el más común, el más diagnosticado de todos esos tumores, se presenta en un 60 o un 70% de los casos. Este se origina en el espesor del músculo liso y aquí es complicado el poder obtener una biopsia del tejido maligno y más adelante vamos a ver por qué. Se va a caracterizar porque van a presentar sangrado uterino anormal estas pacientes, una masa pélvica y dolor pélvico. Algo importante en estas neoplasias es que lo que veamos en el patrón histológico va a ser muy importante. De tal forma que si el patólogo nos reporta diferencias, puede establecernos una actividad mitótica mayor de 10 campos en un campo de alto poder, es significativo, es relevante el que exista atipia nuclear moderada grave, igual necrosis. Con cumplir 2 de estos criterios que les acabo de mencionar, pues ya nos ayuda para poder determinar que estamos frente a un leiomiosarcoma. Algo característico de estos tumores y que no vamos a ver en sus otros familiares, por así decirlo, de tumores de los sarcomas, es que van a encontrar necrosis en las células que se evalúan por histopatología, y esto es un dato clave y característico. El síntoma inicial muchas veces es el dolor abdominal y esto es debido al hemoperitoneo que se causa por la ruptura del tumor o por la extensión extrauterina. Van a ser tumores voluminosos, una masa única, que al momento en el que el patólogo examine la pieza, va a encontrar que es una masa abultada, blanda, carnosa, necrótica, hemorrágica, y por lo particular va a afectar a pacientes en la posmenopausia.
Los leiomiosarcomas a su vez se dividen en convencional, epiteloides y mixoides, de tal forma que podemos encontrar estas células necróticas principalmente en el convencional, pero no en los epiteloides y en los mixoides. Entonces, de tal forma que muchas veces vamos a estar como en esta línea de que si estoy o no frente a un leiomiosarcoma o estoy frente a tumores de músculo liso, de potencial maligno incierto, los también llamados STUM. Sin embargo, aquí lo que me va a poder a mí ayudar a discernir de uno y del otro es el hecho de que voy a encontrar menor células tumorales en estos últimos que les acabo de mencionar, que voy a encontrar una necrosis de tipo incierta, una tipia difusa y una tipia focal limítrofe. Entonces, de ahí de alguna forma yo puedo diferenciarlos. Dentro de la inmunohistoquímica, estos tumores van a expresar desmina, actina de músculo liso, receptores de estrógeno, receptores de progesterona. Sin embargo, dentro de la biología molecular, cabe mencionar que los niveles de Ki67 son más altos que expresados inclusive en otros tipos de tumores, y también nos ayuda a diferenciar si estamos ante un panorama benigno o maligno. La expresión de P16 también acá, que es un inmunomarcador, también se ha expresado que se ve de una manera significativa en este tipo de tumores, y cabe mencionar que el leiomiosarcoma es un tumor genéticamente inestable. Nosotros podemos ver que es un tumor de mal pronóstico, inclusive si se diagnostica a una etapa temprana, la tasa de recurrencia es del 53 al 71%, y las primeras recurrencias van a ser a nivel pulmonar y en la pelvis. Pulmonar en un 40% y pelvis en un 13%. En cuanto a la tasa general de supervivencia, vemos que es del 15% al 25, o sea, es del 15 al 25%, perdón, esto a los 5 años. El tamaño tumoral, el grado, el estadio del tumor y el índice mitótico van a ser los factores de riesgo o pronósticos, mejor dicho, más importantes en este tipo de neoplasias. P53, como dijimos, se expresa alteradas en un 30% de estas pacientes, P16, Ki67 sobreexpresado, y podemos ver que el resto de proteínas que les muestro también pueden estar alteradas. Este estudio noruego lo pusimos porque recalca en ellos que quisieron determinar la frecuencia y la supervivencia, además de los factores pronósticos asociados con los leiomiosarcomas. Ellos obtuvieron los datos de sus registros notificados en el Registro Noruego del Cáncer, esto de 1970 al año 2000, y ellos recalcan muy puntualmente que el estadio de la enfermedad fue el factor pronóstico más importante, el tamaño tumoral y el índice mitótico con una P estadísticamente significativa. En el momento de la distribución de los tipos de neoplasias, pues bueno, el leiomiosarcoma y los sarcomas del estroma endometrial despuntan, ¿no?, en número de casos. Y de igual forma, en estas gráficas de Kaplan y Meyer, nosotros podemos observar que sí, el tamaño tumoral, justo tenerlo por arriba de 10 centímetros, me cae o me afecta en mi supervivencia en el seguimiento en los años. De igual forma, el índice mitótico, que ellos es algo muy relevante que ven el patrón histológico que determinan, pues vemos que un patrón por arriba de 10 mitosis de igual forma afecta mi supervivencia. Ellos nos dicen que en el caso de la supervivencia entre los diferentes grupos de sarcoma, que son estos dos, pues parte de lo que ya mencionamos, el tamaño, el índice mitótico, el grado, pues van a ser determinantes. En cuanto a los tumores del estroma endometrial, van a representar menos del 1% de todos los tumores uterinos, son la segunda categoría más relevante de estos tumores mesenquimales, como lo vimos, y los podemos dividir en bajo grado, alto e indiferenciado. Empezando por los sarcomas de bajo grado, pues son pacientes que por lo particular les va a ir bien, por así decirlo, porque la supervivencia a 5 años se ha documentado en un 80 a un 100% de los casos. Acá, a diferencia del anterior, pues lo pueden detectar también en etapa temprana, pues tienen buena supervivencia. Se sabe que presentan fusiones de los genes JAX-F1, PHF1 o EPC1. Como dijimos, suelen diagnosticarse en etapas tempranas, puede afectar a pacientes premenopáusicas hasta más de un 50% de los casos. La clínica no discierne de lo que acabamos de mencionar: paciente con sangrado, paciente con dolor pélvico, paciente con dismenorrea. Sin embargo, hasta el 25% pueden debutar asintomáticas y el 60% de las pacientes las puedo captar en una etapa temprana. Aquí cabe mencionar que el tumor es de un crecimiento lento.
Y como podemos ver, estas van a ser células estromales bien diferenciadas, como podemos verlo en este corte, leve atipia nuclear, a diferencia de lo que comentamos con el anterior, y va a invadir los espacios linfovasculares. Dentro de la inmunoreactividad, pues son positivos para CD10. Algo importante y más significativo en estos tumores es la expresión de receptores de estrógeno y receptores de progesterona, lo cual me va a dar a mí dianas terapéuticas como en el cáncer de mama. Es decir, les puedo ofrecer una terapia endocrina o una terapia hormonal. Ahorita vamos a ver en una etapa temprana, en etapas avanzadas. Algo importante también son la translocación que ellos tienen, el involucro del cromosoma 7 y 17 y la fusión entre estos dos genes, JAX-F1 y SUX12. Por lo particular, van a ser, como dijimos, tumores indolentes, un pronóstico favorable, se va a caracterizar porque tienen recurrencias tardías, hasta un tercio de ellos desarrollan recurrencias que no lo vemos que ni siquiera llega a la mitad de la población, la mayoría van a ser a la pelvis y al abdomen y con menos frecuencia a pulmones y vagina. A la población me refiero a la población de sarcomas de bajo grado. Y nuevamente, el estadio del tumor es el factor pronóstico más significativo. Acá la supervivencia a 5 años la reportan que es hasta del 90% en etapas tempranas y en etapas avanzadas, pues llega a ser hasta del 50%. ¿Qué tenemos de los sarcomas del estroma endometrial de alto grado? Pues bueno, aquí podemos ver que van a ser tumores poco frecuentes, sin embargo, pueden tener características de un bajo grado y de sarcomas indiferenciados, lo que lo vuelve, un tumor sumamente agresivo. Va a afectar a mujeres entre los 28 y 67 años de edad. Sin embargo, se han reportado casos de mujeres con 14 años que debutan con esta enfermedad hasta los 74 años. Clínicamente, paciente con un sangrado uterino anormal, un útero aumentado de tamaño, se palpa una masa pélvica y de igual forma va a tener alteración genética ya documentada, ¿no? La fusión genética de YWHAE y FAM22 como resultado de la translocación del cromosoma 10-17. Aquí, a diferencia del sarcoma del estroma endometrial de bajo grado, podemos ver que hasta el 70% las vamos a diagnosticar en una etapa tardía o en una etapa metastásica o ya avanzada. Aquí nosotros podemos ver en estos diferentes cortes que sí, ¿no? Tienen este patrón en el cual afectan en forma de lengua al miometrio. Se ve cómo van a tener este patrón fascicular en el cual, si lo vemos, pues es irregular, pero acá podemos ver cómo este mismo patrón fascicular envuelve alrededor de las arteriolas. No va a ser común que encuentre del todo receptores hormonales positivos, sin embargo, la actividad mitótica sí va a estar marcada. Igual a los cortes histológicos, cuando llega la pieza con el patólogo, podemos ver que es una masa necrótica, hemorrágica, carnosa. En cuanto a los sitios más comunes de metástasis de este tipo de tumores, incluyen la cavidad peritoneal, los pulmones, los ganglios linfáticos, intraabdominales y el hueso. Como sabemos, la diseminación de estos tumores principalmente es hematógena, también puede ser por contigüidad y pues también puede ser linfática. La recurrencia en etapa temprana es algo común encontrar en este escenario. En cuanto a los sarcomas endometrial indiferenciado, pues este va a ser poco común, va a afectar a pacientes entre los 60 años. El síntoma inicial cardinal de todos ellos, como ya dijimos, el sangrado. Estas pacientes van a debutar también con enfermedad extrauterina y algo característico es que también van a tener afectación del gen o de la proteína SMART-C4. Eso lo convierte todavía en un tumor muchísimo más agresivo. Clínicamente, como debutan en mujeres jóvenes, que también lo pueden hacer, los síntomas clínicos van a ser algo predominantemente, como mencionamos, agresivo. Y en cuanto a la etapa clínica, en un 60% de los casos lo encontramos en una etapa 3 a etapa 4. Característicamente vamos a encontrar una invasión miometral, pleomorfismo nuclear grave, atipia nuclear, alta actividad mitótica, necrosis, expresión variable de CD10 y como dijimos y recalcamos nuevamente, tumores agresivos que se van a asociar a un muy mal pronóstico en menos de 2 años. Vemos a ver que la supervivencia se ve afectada. Afectación ganglionar que tienen ellos es cerca de un 33%. 33%. Perdón. Aquí.
En cuanto al adenosarcoma, pues este se va a encontrar en mujeres entre 50 y 60 años. Va a ser un tumor que está compuesto por epitelio glandular y también va a tener componente estromal maligno, de tal forma que podemos ver que este puede estar compuesto por sarcoma del estroma endometrial de bajo grado y también tener componente sarcomatoso. El que tenga componente sarcomatoso lo vuelve más agresivo. El origen, pues se dice que es en el endometrio, en el segmento uterino inferior, van a ser tumores polipoides de 5 a 6 centímetros y se dice que la transformación maligna endometriosis se encuentra en un 1 a un 10% de los casos. La recurrencia pélvica o vaginal se encuentra en un 25 o un 30% y como lo comentamos, el tener el sobrecrecimiento sarcomatoso, pues va a ser un muy mal pronóstico en estas pacientes. Aquí podemos ver la inmunistoquímica al cual ellas son positivas y la afectación a ganglios linfáticos se encuentra en un 3% de las pacientes. En esta imagen nosotros podemos como englobar cada una de las histologías que yo les acabo de mencionar con las mutaciones genéticas o alteraciones asociadas. En cuanto al abordaje diagnóstico, es importante mencionar que son pacientes que ya llegan operadas con nosotros, o sea, son pacientes que se tratan como un sangrado uterino normal secundario a una miomatosis uterina, a un leiomioma, llegan ya operadas, sin embargo, en el momento en que el patólogo examina la pieza, pues se encuentra con un sarcoma uterino y es cuando son referidas con nosotras. Entonces, pues inicialmente sospechar esta enfermedad es complicado. Según las guías de la NCCN, llega la paciente con nosotros, ellos mismos lo recalcan el hecho de que llega la paciente ya operada y en cuanto a la evaluación adicional, pues ellos idealmente comentan que la pieza sea analizada por un patólogo experto. De igual forma, la imagen molecular, si se les puede realizar, pruebas de imagen, considerar pruebas para receptores de estrógeno, progesterona y descartar si estamos ante qué tipo de sarcoma. Y bien, si llega un tumor inicialmente era fragmentado o residual en el cuello uterino, pues podemos considerar la reexploración para hacerle la cirugía completa. Igual en una paciente en la cual se dejaron las trompas o se dejaron los ovarios, hay que considerar complementar el tratamiento. Y de igual forma, muchas pacientes llegan porque se les hace biopsia, afortunadamente se puede detectar con este tipo de implementación, sin embargo es muy poco frecuente, o llegan porque se les realiza miomectomía y sale que es un sarcoma, pues vemos que no difiere el abordaje de cómo llega inicialmente si ya llega operada. Sin embargo, va a haber ocasiones en las cuales la enfermedad va a estar limitada al útero y yo le puedo estándar, que es lo que vamos a comentar más adelante, la histerectomía total más la salpingoforectomía bilateral, evaluando si no existe enfermedad extrauterina. Si tengo una enfermedad extrauterina conocida o sospechosa, pues bueno, veo los síntomas que tiene mi paciente y valoro si puede ir a cirugía o si ya no es candidata a cirugía, por cuestiones de la paciente, por cuestiones del tumor, por cuestiones de la institución o por lo que ustedes quieran, le valoro si le puedo implementar una terapia sistémica, una radioterapia externa, paliativa, braquiterapia y vigilancia. ¿Cuándo sospecho de un sarcoma uterino? Bueno, esa paciente que llega conmigo, que yo veo que me dice que tiene un crecimiento rápido del tumor, que clínicamente yo veo que este es 3 meses aproximadamente, que también lo confirmo por medio de el estudio del ultrasonido, que veo en él una masa ovoidea, que veo una masa anecoica, que veo datos de necrosis central. ¿Y cómo determino esto? Pues porque voy a ver espacios hipoecoicos. Asimismo, el sospechar o el ver alto flujo sanguíneo al Doppler color en el ultrasonido, pues a mí me hace sospechar que estoy ante el sarcoma y más estoy en una escenario de una paciente posmenopáusica. Si bien la biopsia, como sabemos, es una herramienta que nos ayuda fundamentalmente para obtener tejido, mandarlo a analizar y ver ante qué panorama estoy. Recordemos que muchos de estos sarcomas no se van a originar o de estos tumores en el endometrio, sino van a agarrar la capa del muscular del útero y al momento de yo obtener una biopsia, pues no voy a obtener tejido de células malignas, ¿no? Entonces, acá la biopsia, pues me puede ayudar. Sin embargo, lo reportado es que el diagnóstico puede establecerse con medio de ella en un 35, un 64% de los casos. Sin embargo, podemos tener, como vemos, una tasa no despreciable de falsos negativos. El primer estudio de imagen de abordaje que se le realiza a una paciente, como sabemos, es el ultrasonido. Por la facilidad, por el coste-efectividad, aquí nosotros podemos ver
que lo podemos complementar con la resonancia magnética pélvica para valorar si existe afectación a miometrio, para ver si existe afectación estromal o afectación de parametrios. Y pues no es nada despreciable en este tipo de escenarios, como lo mencionamos, un estudio de imagen que me englobe, por ejemplo, un TAC de 3 regiones para valorar que exista o no enfermedad a distancia. De igual forma, si tengo yo duda diagnóstica al respecto, me puedo complementar con un PET-CT. Hay estudios que habían comentado que se le puede implementar a estas pacientes, pedirles un CA-125 y un NDH, sin embargo, pues es algo que no está establecido actualmente. Y pues ningún marcador pues va a ser del todo pronóstico. Y en cuanto a la estadificación del 2018, se las presento aquí rápidamente de la FIGO. Etapa 1, un tumor limitado al útero. Etapa 2, un tumor con extensión a pelvis. Etapa 3, un tumor que invade tejidos abdominales. Acá vemos que ya tenemos afectación a ganglios linfáticos pélvicos y a paraórticos. En una etapa 4, pues ya sabemos, ¿no? Invasión a vejiga, recto, metástasis a distancias. Y en el caso del adenosarcoma, pues es muy parecida a la que les acabo de mencionar. Etapas tempranas, un tumor limitado al útero. Aquí vemos con porcentaje cuánta invasión miometral puede tener. Etapa 2, tumor en cuanto a la extensión pélvica, y en la etapa 3 y etapa 4 es muy parecida a la anterior en cuanto a la afectación ganglionar, la afectación a vejiga y la afectación a recto. ¿Qué hay del tratamiento quirúrgico? Recalcamos nuevamente, el abordaje y pensar en un sarcoma uterino es complicado por el hecho de que llegan las pacientes ya tratadas con nosotros y que no es algo tan frecuente que veamos, que inicialmente no va a ser una patología en la que nosotros sospechemos. Sin embargo, la piedra angular es la cirugía. La histerectomía total más salpingoforectomía bilateral. Hay datos que nos esclarecen que ofrece ventajas significativas en la supervivencia, y lo vamos a ver más adelante. El extirpar los ovarios y la disección ganglionar, pues bueno, las guías, al menos la FIGO, nos menciona claramente que es algo controvertido, ya que las metástasis a estos órganos por lo particular se van a asociar a que exista enfermedad intraabdominal, pero hay escenarios en los cuales podemos preservarlos o podemos hacer la disección ganglionar. Y por supuesto hay que valorar en una paciente premenopáusica si le preservo o no los ovarios en un estadio temprano. Y bien, para hablar del estándar de oro, por así decirlo, tenemos que tener una enfermedad limitada al útero, que se recomienda que la cirugía, la pieza salga en bloque, que no exista fragmentación de la misma. Por supuesto, la morcelación está contraindicada, y realizando esta técnica segura con márgenes negativos, vamos a constituir el estándar del tratamiento. En una etapa temprana, a la paciente yo le puedo ofrecer la histerectomía más la salpingoforectomía bilateral. En una etapa avanzada, la citorreducción máxima, llevando a la paciente a un R0. Y cuando yo dejo enfermedad residual, pues como sabemos, es un marcador de mal pronóstico. ¿Qué hay de la linfadenectomía en estos escenarios? Si bien que el leiomiosarcoma es el sarcoma que más se ha estudiado, se dice que del 6.6 al 11% van a tener afectación de ganglios. Sin embargo, en la estadificación quirúrgica, mediante la linfadenectomía, la linfadenectomía es todavía controvertido, ya que solamente se recomienda que se realice cuando se ven ganglios sospechosos al momento del abordaje en la cavidad abdominal, o bien una vez que por estudio de imagen yo veo que son ganglios que parecen están afectados. Sin embargo, en el diagnóstico postquirúrgico no se recomienda la reexploración quirúrgica para completar la estadificación. En cuanto a la incidencia de la afectación ganglionar en este grupo de pacientes, se dice, ya vimos, el leiomiosarcoma lo reportan que puede ser del 3 al 5.8, hasta un poquito más, extendernos hasta el 11%, y en sarcomas del estroma endometrial de bajo grado se reporta que es menos del 10%, y en las de alto grado hasta un 16.4%. Sin embargo, no existe al momento evidencia de que hay un impacto en los resultados oncológicos, es decir, en la supervivencia global y en el periodo libre de enfermedad practicando esta técnica. Sin embargo, este estudio del grupo de los Estados Unidos, en el cual ellos querían evaluar el valor predictivo como indicadores pronósticos y también el tratamiento quirúrgico que les realizaban a sus pacientes,
Reclutaron pacientes de la Clínica Mayo, esto de 1976 a 1999, diagnosticadas con leiomiosarcoma, que realmente hubieran sido examinadas las piezas por patólogos de este mismo hospital. Ellos reclutan a 208 pacientes y nuevamente ellos nos comparten, ¿no? En estas gráficas de Kaplan y Meyer, como en el estadio 4 la mediana de supervivencia es de 1.3 años y como vemos que en el caso de el tamaño tumoral mayor a 5 centímetros, la mediana de supervivencia cae a 3.5 años. La mediana de seguimiento fue de 7.7 años. En el análisis multivariado, ellos nos comentan que el grado tumoral, un estadio avanzado y el realizar la oforectomía se asociaban con una supervivencia específica significativamente peor. De tal forma que ellos, como les muestro acá, obtuvieron datos estadísticamente significativos con estos tres factores o en el análisis multivariante, las variables que tomaron en consideración, de tal forma que a las que les hacen linfadenectomía, que son a 36 de las 208, encuentran afectación ganglionar en el 11%. Ellos concluyen que el grado y el estadio tumoral parecen ser indicadores pronósticos válidos y que se puede optar por no realizar la oforectomía en pacientes que, por ejemplo, tengan un tamaño tumoral menor a 5 centímetros, pacientes premenopáusicas que expresen receptores hormonales, se puede optar por esto. Este estudio chino que tuvo como objetivo evaluar el impacto de la linfadenectomía en el pronóstico de las pacientes con leiomiosarcomas y con sarcomas del estroma endometrial de alto grado, que ya vimos que son las que principalmente van a tener afectación ganglionar, fue un metaanálisis, fue del año 2022. Aquí se reclutaron 32 estudios en el cual se incluyeron 26,693 pacientes. Ellos nos marcan o delimitan que el mejor tratamiento para los sarcomas del estroma de alto grado es la histerectomía temprana y complementarla con la disección a ganglios linfáticos. Vemos en este Flores plot que ellos comentan, englobando nada más a los sarcomas del estroma de alto grado en quienes ellos proponen que sí se haga la linfadenectomía, pues vemos como estos dos estudios, el primero y el cuarto, nos jalan la marca teniendo resultados un poco dispares. Sin embargo, al momento ya de ajustarlo por el valor de P, ellos comentan que la linfadenectomía se asocia con una mejor supervivencia global en pacientes con sarcoma de alto grado, con una RR de 0.85, una I cuadrada de 4.8 y una P estadísticamente significativa. En el grupo de los leiomiosarcomas que ellos examinan, nos comentan que la afectación ganglionar la encontraron en un 5.8%, sin embargo puede omitirse. Ellos nos recalcan en estadios tempranos, ya que no tiene un impacto en el factor pronóstico o en tener un mejor pronóstico. Y ellos encuentran tasas de positividad ganglionar de 10.3% en sarcomas de bajo grado y del 19.8% en sarcomas de alto grado. Sin embargo, la evidencia actual menciona que la linfadenectomía pélvica y paraórtica no está sistematizada como dentro del abordaje. Nada más se podría implementar en cuanto a la resección de los mismos si yo los veo sospechosos por imagen o durante el abordaje quirúrgico. Y este estudio chino nos habló sobre 153 casos de pacientes en el cual su objetivo fue evaluar a quienes yo le puedo preservar el útero o les puedo preservar los ovarios. Su objetivo fue analizar a pacientes con sarcoma del estroma endometrial de bajo grado, porque ya vimos que ellas van a ser las que menos afectación pueden tener o el mejor pronóstico. De tal forma que 153 pacientes, a 19 se les trata con miomectomía, a 134 con histerectomía. La tasa de recurrencia es de 78.9 en la miomectomía y de 25.4 en la histerectomía, lo cual nos confirma nuevamente que la piedra angular del tratamiento sigue siendo la histerectomía y en casos muy reservados se puede optar por omitir la oforectomía en pacientes seleccionadas. En cuanto a cómo realizar la vía del abordaje, bien, ¿qué dicen las guías europeas para el año 2023? Que el abordaje ideal debe ser abierto. ¿Por qué? Para disminuir el riesgo de la diseminación al momento de la extracción de la pieza en la cavidad abdominal. Sin embargo, las técnicas mínimamente invasivas pueden causar ruptura del útero, eso es bien conocido, y con la posibilidad, de la diseminación dentro de la cavidad. La histerectomía simple se dice que podría tener diseminación de la enfermedad hasta en un 27% de los casos, y el único escenario en el que ellos proponen hacer una histerectomía por mínimamente invasión es cuando tengas la certeza de que la pieza va a salir totalmente íntegra, sin fragmentación, pero eso no lo podemos asegurar nadie.
En cuanto al tratamiento adyuvante, ¿qué existe de él? Bien, en cuanto a la quimioradioterapia, actualmente no existe una evidencia clara que tenga un impacto en una etapa temprana. Sin embargo, en la quimioterapia postoperatoria podríamos considerarlo en estadios 3 y en estadios 4. O también podríamos optar por quimioterapia preoperatoria en estadios 3 con un esfuerzo de mejorar la resecabilidad quirúrgica. De tal forma, ¿en qué escenario yo le puedo ofrecer a la paciente quimioterapia adyuvante? Bien, en una etapa que podría ser hasta la 2, en pacientes en los cuales seleccionadas que yo sospeche que tienen un mayor riesgo de recurrencia. Índice mitótico alto, pacientes con un tamaño tumoral por arriba de 5 centímetros, que sepamos que existe el antecedente de morcelación o que los márgenes quirúrgicos hayan quedado positivos o que haya existido la rotura intraoperatoria. En cuanto a la enfermedad avanzada, la cirugía puede no ser viable y aquí nosotros podemos ofrecer nuevamente tratamiento sistémico. Las guías recalcan exponencialmente que las antraciclinas deben ser la quimioterapia principal. Y en esta gráfica que yo les pongo acá, en este cuadro, pues les expongo los diferentes estudios y las diferentes implementaciones de tratamiento sistémico que se ha utilizado en los diferentes subtipos de sarcomas uterinos. Algo que me gustaría recalcar, y los libros lo ponen muy en claro, es que al momento de querer implementar tratamiento sistémico en una etapa temprana es complejo porque no se recluta la cantidad de pacientes suficientes. Y tomando en consideración la toxicidad de la quimioterapia, pues muchos de ellos abandonan el estudio, como en el caso del Hensley del año 2018, en el cual prematuramente se tuvo que cerrar porque pues las pacientes presentaron toxicidad. Aquí la quimioterapia adyuvante, recalcamos, podríamos ofrecerla en estadios avanzados o en una etapa metastásica. ¿Y qué hay de la radioterapia? Bien, la radioterapia, ¿en qué papel la podríamos indicar? Si bien en sarcomas del estroma endometrial de bajo grado ha demostrado tener un impacto en la supervivencia libre de enfermedad a nivel local, sabemos que en la radioterapia de asa externa pélvica y braquiterapia, junto al tratamiento sistémico, se pudiera ofrecer. Sin embargo, tendríamos que tener en consideración todos estos factores para ofrecerla. El tamaño tumoral, la afectación de los márgenes y el número de ganglios. Se podría ofrecer en etapas a partir de 3 y 4, sin embargo, las guías nacionales son puntuales y recalcan que cuando tengamos pacientes con sarcoma del estroma endometrial de alto grado y sarcoma indiferenciado con factores de riesgo como invasión miometral estadio avanzado, tumores voluminosos, márgenes positivos, pues se la puede ofrecer. Igual en pacientes con sarcoma de bajo grado y leiomiosarcomas, en donde hay afectación cervical y parametral, pues sí voy a tener un control local, en teoría, con este tipo de tratamientos después de la cirugía. Pero por supuesto faltan más estudios para poder establecer que esto ya se ofrezca de una manera estándar. En cuanto al tratamiento hormonal, dijimos que los leiomiosarcomas van a expresar receptores hormonales hasta en un 70% y los sarcomas del estroma endometrial bajo, o sarcoma del estroma endometrial de bajo grado, los expresan hasta en un 80% o más. A este tipo de pacientes yo les podría ofrecer la terapia endocrina o la terapia hormonal, principalmente en estadios avanzados. En este grupo de pacientes está contraindicado el tamoxifeno por su efecto proestrogénico, perdón. En cuanto al tiempo de duración del mismo, pues las guías no tienen establecido cuánto. Mucha de la información se ha obtenido de los tumores mamarios en los cuales pues nos dicen que puede durar el tratamiento hasta de 2 a 5 años, pero de igual forma hay que tomarnos estos datos con reserva. Y de igual forma aquí les expongo algunos estudios en los cuales se ha implementado el uso de la terapia endocrina, anastrozol, letrozol, exemestano, y vemos que en este estudio de George del año 2014 del grupo de los Estados Unidos, fue un estudio fase 2 en el cual se les administró a las pacientes 2.5 miligramos de letrozol, eran pacientes con leiomiosarcoma irresecable, tenían expresión de los receptores que ya comentamos y ellos querían valorar la supervivencia libre de progresión a los 6, a las 12, a las 8 semanas y al inicio del estudio. El total de pacientes que se reclutaron acá fue de 27 y el protocolo duró 2.2 meses. Algo de lo más relevante de él es que la tasa de supervivencia libre de progresión a las 12 semanas fue del 50%,
y que la mejor respuesta, es decir, una enfermedad estable, se encontró hasta en la mitad de las pacientes. Nosotros podemos ver en esta figura o en esta gráfica de Kaplan y Meyer en cuanto a la progresión, a la supervivencia libre de progresión, en el tiempo que ellos evaluaron, vemos que sí existe una caída, ¿no? En el punto de corte que ellos ponen, que es a partir de las 12 semanas. Y ellos nos comentan que el letrozol sí cumplió con las expectativas que ellos buscaban. Sin embargo, de igual forma, los resultados que debemos de tomarlos con reservas. Algo importante que comentaron es que las características de las pacientes, como la edad, la expresión de los receptores, el índice mitótico, que ya comentamos que es importante, pues eran como características que ellos tomaron en consideración que fueron significativas para obtener estos resultados. Y en este cuadro que yo les pongo acá, les engloba a forma de resumen todas las características que tendríamos que tener en importancia en cuanto a los tipos o subtipos histológicos de los sarcomas uterinos. De tal forma que el abordaje uterino se expone que debe realizarse en cada una de ellas, como ustedes pueden ver. En cuanto al abordaje al ovario, podemos en sarcomas del estroma endometrial de bajo grado omitirlo siempre y cuando no veamos afectación macroscópica y como ya evaluamos pacientes pues de bajo riesgo, ¿no? Que ya lo comentamos, igual con los leiomiosarcomas, pacientes que cumplan con estas características. Cirugía preservadora de fertilidad, acá mencionan las guías europeas que lo pudiéramos considerar quizá en todas, pero con reserva, por supuesto. En cuanto a la quimioterapia adyuvante, se lo puede ofrecer a los leiomiosarcomas en estadios avanzados, la terapia endocrina en los sarcomas del estroma endometrial de bajo grado y de igual forma en estadios avanzados en sarcoma indiferenciado y sarcomas de alto grado, ofrecerles la quimioterapia. Y en cuanto a la radioterapia adyuvante, pues solamente se podría considerar en sarcomas del estroma endometrial de alto grado y también en los indiferenciados. ¿Qué tenemos en la enfermedad metastásica o en la enfermedad recurrente? Como vimos, este tipo de tumores pues van a presentar recurrencias en menos de un año, inclusive otros en menos de 2. En el caso de lo que se ha documentado de leiomiosarcoma, tiene una recurrencia del 50 al 70%. Las guías de todas maneras son puntuales en decirnos que hay que individualizar el caso y siempre nuestro objetivo va a ser la resección quirúrgica R0. Sabemos que la supervivencia a 5 años es del 58%, el metástasis pulmonares aisladas y del 30 al 50% en las hepáticas. Sin embargo, en caso de enfermedad residual posterior a la cirugía y en pacientes que no hayan tenido exposición a RT previa, pudiéramos considerar el ofrecerles la RT externa pelvis, braquiterapia y tratamiento sistémico. Aquí hay que tener en consideración las oligometástasis, que en el caso de este estudio lo toman en consideración a 5 lesiones. Se les pudiera ofrecer la radioterapia de asa externa, realizarle la metastasectomía, pero siempre y cuando esta última nosotros lleguemos a tener la resecabilidad total de esas lesiones. ¿Cuáles son los factores pronósticos más significativos en este escenario? Bueno, la histología, por supuesto el número de metástasis, el intervalo libre de enfermedad, que sea mayor de 12 a 18 meses, la ausencia de metástasis extrapulmonares, casos con reserva, el grado, el tamaño y por supuesto la resección completa. Y de igual forma, aquí les pongo un esquema en el cual ellos ejemplifican qué tipo de tratamiento se les puede ofrecer a las pacientes sistémico en estos escenarios. Si bien podemos ver que para el 2021 las guías europeas proponían la doxorubicina con el trabectedin, que tenía un impacto a solamente utilizar doxorubicina en cuanto al periodo libre de enfermedad y a la supervivencia global. Y en aquellas pacientes en las cuales yo tenga una enfermedad metastásica y resecable, le pudiera yo ofrecer la radioterapia paliativa. Los esquemas que menciona la literatura son hipofraccionados con 10 a 1 fracciones y esto en cuestión de valorar la extensión de la enfermedad. En pacientes con sarcoma del estroma endometrial de bajo grado, que me expresan, como dijimos, receptores hormonales hasta en un 80%, pues bueno, en una etapa o en este tipo de escenarios, etapa avanzada, recurrencia, puedo ofrecerles letrozol, anastrozol, exemestano, porque me van a controlar la enfermedad hasta en un 92%, según las guías. Sarcomas uterinos indiferenciados y de alto grado, ya metastásicos, puedo ofrecerles todos estos tratamientos sistémicos de monoterapia, doxorubicina, ifosfamida y todos los que les englobo acá. En el caso del leiomiosarcoma, la combinación de trabectedina y doxorubicina pues suele ser aparentemente la más eficaz.
Y en cuanto a la cirugía en estos escenarios que hay, bueno, este estudio liderado por el grupo italiano que tuvo como objetivo evaluar el papel pronóstico de la cirugía citorreductora secundaria y sus complicaciones, tuvieron un total de 38 pacientes, las cuales fueron tratados con cirugía citorreductora secundaria, tuvieron recurrencias de 44.7 casos, sin embargo, se realizó cirugía de intestino en un 50%, a vejiga del 18.4% y abdomen superior en un 29%. Cabe mencionar que la ausencia de tumor residual lo encontraron en un 92.1% de las pacientes. Y en estas gráficas nosotros podemos ver que ellos tomaron como tiempo a la primera recurrencia posterior a la cirugía menor o igual a 12 meses, de tal forma que sí vemos resultados estadísticamente significativos de 13.3 meses versus 26.1 meses, esto en el tiempo en el que aparece la primera neoplasia, y vemos que sí impacta de alguna u otra forma en la supervivencia libre de progresión. En cuanto a la supervivencia global, no nos dan más datos que nos extrapolen, sin embargo, sí podemos ver que a partir de los 86.4 meses, en este grupo en que la recurrencia ocurre en menos de 12 meses, y teniendo en consideración que en la que ocurre después de los 12 meses nos la ponen por arriba casi cerca de los 200 meses, sí tenemos una P estadísticamente significativa, de tal forma que ellos concluyen que la citorreducción secundaria para eliminar la enfermedad residual es una opción que puede considerarse en la enfermedad recurrente. ¿Cuándo puedo yo implementar esto? Bueno, nuestro objetivo va a ser la citorreducción máxima, lo cual podría mejorar significativamente la supervivencia y lo cual hemos visto que es así. Y cuando lleguemos a una resección R0. Estas son algunas terapias dirigidas que actualmente se están implementando en este tipo de tratamiento. ¿Y cuál va a ser el seguimiento? Si ya dijimos que la afectación pulmonar es algo cardinal que ocurre en este tipo de tumores, pues una tomografía de 3 regiones, tórax, abdomen y pelvis, me puede servir a mí para valorarlo. De igual forma, en estas pacientes poder realizarles resonancia magnética y PET-CT. ¿Cuál va a ser nuestro seguimiento? Como podemos ver, no difiere a las de otras neoplasias. Inicialmente los primeros 2 años de 3 a 4 meses, posteriormente del tercer al quinto año, cada 4 a 6 meses y posteriormente va a ser anual. ¿Cuáles van a ser los factores pronósticos más relevantes en esta neoplasia? Bueno, el estadio tumoral, como ya lo dijimos, y hay suficiente evidencia que lo respalda, el grado histológico, el tamaño, que exista o no enfermedad residual, el número de mitosis, porque acá, a diferencia de otras patologías ginecológicas, pues sí, no, lo que el patólogo nos llega a decir es muy importante para establecer ante qué sarcoma nos estamos enfrentando. Márgenes quirúrgicos, si quedan estos positivos y si existe o no la morcelación tumoral previa, pues por supuestísimo que es un factor de mal pronóstico. Este estudio mexicano se realizó en el año 2012, hecho por uno de nuestros médicos adscritos acá al servicio, en el cual es uno de los pocos estudios que nos habla en cuanto a este tipo de tumores en nuestro país. Algo recalcante de acá es que en cuanto a la etapa clínica, la sobrevida global que ellos toman en consideración o que ellos encuentran es que en la etapa 1 es de un 52%, llegando a una etapa 3 de un 37%. De igual forma, la histología y el grado histológico fueron factores pronósticos determinantes. Y para concluir, pues bueno, la cirugía es el estándar del tratamiento de referencia para los sarcomas uterinos. La resección completa de la enfermedad que no tenga fragmentación y con márgenes negativos va a ser el estándar y va a ser nuestro objetivo. Hay que recordar que son tumores heterogéneos, son tumores agresivos, son tumores que pacientes que ya llegan tratadas y que por lo particular, aunque se diagnostiquen en etapas tempranas, su pronóstico no es bueno. Hoy en día se está tratando de implementar la clasificación molecular de los sarcomas uterinos, igual que con los epiteliales, para poder de alguna u otra forma dar un tratamiento más especializado, porque ya nos dimos cuenta que existen diferentes vías moleculares y genéticas afectadas en estos tumores. Y el manejo multidisciplinario, pues es lo más importante, a fin de obtener resultados oncológicos favorables. Muchas gracias.